Después de 45 días, la expedición logró volver a Ape Town. Kong estaba cansado, herido, humillado. Sayus dio la indicación para que Kong se quedara en las tierras prohibidas mientras él consigue transporte. Para hacerlo, deberá convencer al concilio de que su expedición fue exitosa. Ursus estaba de acuerdo. Él dejaría algunos hombres para que lo vigilaran y evitar que éste causara destrozos. Los soldados no estaban convencidos de esto. Kong era demasiado grande y muy poderoso. Él podría eliminarlo si quisiera. El doctor le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse. Este Kong ya era viejo y además había sido vencido. Su espíritu estaba completamente roto. Él había sido domesticado. Nita, quien aún se rehusaba a escuchar a sus captores, les ordenó que la dejaran escapar. Uno de los simios estuvo a punto de golpearla, pero fue detenida por Zyra. Le ordenó que dejara a Nita bajo su custodia. La doctora le pidió a la humana que confiara en ella, pero ésta se rehusó. Ellos los habían traicionado. No eran diferentes de aquellos soldados que mataron a su gente. Cornelius le advirtió a Zyra que no pueden mostrar debilidad. No pueden permitir que otro asunto como el de Taylor se les salga de las manos. De mala gana, Zyra amordazó la boca de Nita para evitar que ésta hablara. Ursus regresó al barco para ver cómo se encontraba su otro cargamento. Este había traído varios de los velociraptors en secreto. Uno de sus hombres le informó que estas criaturas no habían comido en 3 días, pero seguían siendo sumamente salvajes. El general le aseguró que eso no importaba. Estas criaturas deberán ser domesticadas y podrán utilizarlas como armas en la protección de su reino. El general le ordenó a sus hombres que las llevaran lejos de Sayus. Este le ordenó a sus hombres que iniciaran con el entrenamiento para convertirlos en armas. Pronto, Sayus y el resto de la tripulación regresaron a su reino. Los simios que protestaban por los derechos de los humanos notaron que estos traían a Nita. Los simios les exigieron que la liberaran. La humana logró quitarse la venda de la boca y les advirtió que no confiaran en ellos. Eran unos traidores y los lastimarán justo como hicieron con su tribu. Los simios no podían creerlo. La humana era capaz de hablar. No era como los otros humanos que tenían prisioneros. Sayus le informó a Ursus que no podían dejar que la situación saliera de control. Debían ir a hablar con el concilio lo antes posible. Una vez reunidos, los altos mandos le cuestionaron al general Ursus por qué es que habían traído al gigante con ellos. Simplemente no tenían los recursos para hacerse cargo de él. Ursus le aseguró que eso no sería ningún problema. Todo lo que les pide es que le permitan hacer una segunda expedición a la isla Calavera. Esta vez una expedición militar para asediar la isla y tomar control de sus recursos. Con ellos podrán alimentar a Kong y habrá suficiente comida para su gente. Sayus se apresuró a negar esto. Él no estaba de acuerdo con hacer una segunda expedición de carácter militar. Para su sorpresa, Zyra estuvo de acuerdo con el general, pero en lugar de una misión militar, ella quería regresar para arreglar el daño que habían causado. Habían atacado a los humanos y se llevaron a Kong sin permiso. Esto era sumamente peligroso, además de que aún no tenía respuestas sobre el origen del gigante. El consejo estaba sorprendido de escuchar esto, y le preguntaron al doctor si acaso es que todo eso era verdad. Sayus se apresuró a negarlo. La doctora Zyra había perdido el punto de vista. Es cierto que esta expedición había iniciado por obtener respuestas, pero lo que encontraron fue algo mucho más. Un rey mono, una deidad, algo que demuestra que los simios eran la criatura más importante del planeta. Ellos podían usar a Kong para convencer a los rebeldes de que los simios eran aquellos que gobernaban en la cadena alimenticia. Los humanos debían ser exterminados. Para convencerlos, Sayus le preguntó a Cornelius si estaba de acuerdo. Este se negó a responder, pero cuando el concilio le preguntó si consideraba que Kong era una deidad, el simio no tuvo más opción que responder. Cornelius no estaba seguro si Kong en verdad era el siguiente peldaño en la evolución, pero lo cierto es que en la isla era adorado como un dios. Tal vez esas leyendas no estén tan equivocadas. Zyra no podía creer esto. Cornelius era un hombre de ciencia y acababa de traicionar todo en lo que creía, y más importante, la había traicionado a ella. Cyrus aprovechó la declaración de Cornelius y exigió que Zyra fuera puesta en arresto domiciliario y su nombre fuera borrado de todo lo relacionado con la expedición. Ellos no podían permitir que la doctora hablara sobre lo que en realidad ocurrió en esa isla. El concilio, quien solamente estaba preocupado por restaurar la confianza del pueblo, accedió a esto. Zyra fue puesta en custodia. Esta juró a Cornelius que lo haría pagar. Con este asunto resuelto, el consejo decidió que no haría una segunda expedición. Ellos se habían alejado de la zona prohibida para evitar que descubrieran el pasado sobre los humanos, y esta exploración era un recordatorio de lo peligroso que era que la verdad saliera a la luz. Por su parte, Sayus le pidió al consejo que le dieran permiso de hablar ante el pueblo. Él quería presentar a Kong ante ellos para restaurar la fe en su reino.
el consejo aprobó la moción de inmediato. Tal vez con esto la paz pueda volver a su reino de una buena vez. Syra regresó a su hogar donde su sobrino Lucius le esperaba. Este se alegró de verla y le pidió que le contara todo. Luego de hablar por algunas horas, ambos llegaron a la conclusión de que ese reino ya no era seguro para ellos. Seguramente Sayus intentará eliminarlos para evitar que digan la verdad sobre Kong. Antes de que eso pase, Syra le dio las notas de su expedición a su sobrino y le pidió que se marchara lo más lejos posible de ahí. La verdad debía ser contada, pero ahora no era el momento. En el centro de la ciudad, todos se habían reunido por órdenes del concilio. El Dr. Sayus procedió a explicarles que recientemente habían llevado una expedición a las Tierras Prohibidas, y estos encontraron el siguiente paso de la evolución. King Kong era una deidad que yacía perdida en una isla lejana. Este había sido cazado y torturado por los humanos, pero ellos arriesgaron su vida para traerlos de vuelta. A cambio, él les traerá la verdadera iluminación. A través de Kong podrán descubrir que los simios son la especie dominante del planeta. Los simios no podían creer lo que tenían ante sus ojos. Aquella criatura era un gigante. Sayus les aseguró que este era el principio de una nueva era para su reino, una donde los simios gobernaran para siempre, y los humanos debían ser exterminados. Sayus continuaba diciendo mentiras, pero Kong estaba sumamente triste. Él había sido arrancado de su hogar contra su voluntad, y los simios únicamente lo utilizaban como una mascota. Tras terminar la demostración, Kong fue encerrado en una montaña. Este quería escapar, pero ya era demasiado viejo y estaba sumamente cansado para conseguirlo. Al día siguiente, el general Ursus fue a ver a sus hombres para ver cómo continuaba el entrenamiento de los Velociraptors. Sus hombres le aseguraron que las criaturas eran sumamente peligrosas. Ya se habían comido a 2 de sus soldados. Ursus le preguntó a Cornelius si cree que esas criaturas pueden ser domesticadas. El científico no estaba seguro de esto, pero sus estudios demostraron que cualquier criatura, por más salvaje que sea, podía ser domesticada con el tiempo y la técnica necesaria. Al escuchar esto, el general recriminó a sus hombres. Eran unos inútiles y no se moverán de ahí hasta que logren domesticar esas criaturas. Uno de sus soldados se negó a esto. Ursus había perdido la cabeza. Esas criaturas los matarán si no hacen algo al respecto. El soldado amenazó con ir al concilio y contarles toda la verdad sobre lo que había pasado en aquella isla, y lo que Ursus había hecho. Al escuchar esta amenaza, el general ordenó que mataran al simio. Cornelius no podía creerlo. Los simios no debían matar a los de su propia especie. Debido a esta conmoción, uno de los soldados accidentalmente abrió la jaula de los Velociraptors. Las criaturas se apresuraron a escapar y rápidamente comenzaron a atacar a todos los presentes. Ursus les ordenó a sus hombres que los detuvieran. No podían permitir que estas criaturas llegaran a la ciudad. El general recriminó a Argus por esta tontería. Por su culpa, toda la ciudad estaba condenada. Los soldados hicieron lo posible por contener a los Velociraptors, pero estas bestias eran muy rápidas y no les tomó mucho tiempo llegar ante la ciudad, y ahí comenzaron a masacrar a todos los simios. Antes de irnos, queremos agradecer a todos los miembros del canal que con su ayuda hacen posible este video. Muchas gracias por todo su apoyo. Somos The Comic Awakens y nos veremos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.